Buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar hoy con la Mishnah que comenzamos el jueves, que más bien apenas empezamos. Habíamos terminado la historia de Rabbi Akiva, empezamos con Rabbi Elazar ben Azariah, otra figura destacada en la historia rabínica. Y hablé un poquito de él, que lo habían puesto como presidente. Dijimos, bueno, algunas cosas de él. Y comenzamos con la Mishnah muy enigmática, que dice lo siguiente. Voy a repetir rápido, para ya estudiarla de continuo. Ahí nos quedamos en el principio, que ya no alcanzamos. Él dice así: Imen Torah en derejeres, imen derejeres en Torah. Es algo paradójico, que si no hay Torah no hay respeto, educación, si no hay respeto no hay Torah. Imen Jochma en Irá, imen Irá en Jochma. Imen Da'at en Binah, imen Binah en Da'at. Imen Kemach en Torah, imen Torah en Kemach. Bueno, dice una serie de cosas que, como lo dije la vez pasada, aparentemente se contradice. Que dice, si dice un ejemplo, si no hay Torah, no puede haber derejeres, que son valores, respeto. ¿Ok? Expliqué la vez pasada qué significa eso. Vemos mucha gente que es muy respetuosa, que tiene valores, y aunque no tengan Torah. Pero expliqué que ahí se refiere a cambiar una cualidad. A veces la gente tiene lo que es natural, que eso es fácil. Así nació, una persona calmada, una persona respetuosa por naturaleza, pero cambiar, un ejemplo, alguien que es reactivo, un impulso, y cambiarlo requiere valores mucho más profundos, como los que son de la Torah. Y también expliqué que también se refiere a que uno puede tener esos valores, pero cuando llega una prueba, como expliqué, como pasó en Alemania, entonces ahí sí deja de lado. Si tiene una visión, un temor a Dios, unos valores más profundos, entonces eso lo va a detener para no actuar en ninguna ocasión negativa. Eso se refiere a Imen Torah en derejeres. Pero dijimos, lo que sigue Imen derejeres en Torah, al revés, y si no tiene derejeres no tiene Torah, que es algo que no se puede entender. Es como lo mencioné, el típico ejemplo. A ver, si para que nazca una gallina tiene que haber un huevo, y para que haya un huevo tiene que haber una gallina, entonces no puede existir una sin otra. Entonces no puede existir ni el huevo ni la gallina, porque no puede haber nacido la gallina sin el huevo, y no puede existir el huevo sin la gallina. Bueno, nosotros tenemos la respuesta que Dios los creó, entonces no hay ninguna pregunta. Pero si diríamos que uno depende del otro, no podría existir ninguno de los dos. Entonces aquí sucede lo mismo. Si para la Torah se requiere respeto, y para respeto se requiere Torah, entonces no puedes tener ninguno de los dos, porque ¿qué vas a tener primero? Si tienes Torah, no la puedes tener sin derejeres, y si tienes derejeres no la puedes tener sin Torah. Entonces es algo absolutamente que se contradice. Y como lo dije el jueves, la verdad es esta Mishnah hay muchas explicaciones. Lo estuve analizando cada una de ellas, y yo tengo que transmitirles lo que considero lo más racional o con sentido, porque de verdad, con todo respeto, obviamente, no puedo, pero en mi humilde opinión, muchas cosas no terminan de responder esta paradoja y esta aparente contradicción. Entonces, yo creo que dos respuestas son las que nos da una visión diferente de toda la Mishnah, que la podemos entender racionalmente. Una de ellas es muy sencilla, es lo que dice Maimónides. Dice que todo esto se refiere, no que no pueda haber, sino que es como diciendo el equilibrio que uno tiene que tener. Que si no puedes nada más una ni nada más otra, tienes que tener de las dos. Por eso dice, si no hay Torah, no puedes tener solamente respeto, tienes que tener Torah. Y si no hay respeto, no puedes tener solamente Torah. Tienes que combinar y tener un equilibrio entre las dos cosas.
Entonces no es literalmente como se traduce, que si no hay no puede existir la otra, sino las dos existen, pero no puedes enfocarte nada más a una de ellas. Y así lo explicaríamos en toda la Mishnah, toda esa contradicción, con esa misma visión, que se refiere ni una sola ni la otra, sino el equilibrio. Pero igual no termina mucho de convencer, porque a lo que dice literalmente, como que no parece ser que dice que se refiere al equilibrio. Pero de todos modos podría entenderse la Mishnah mejor que otros comentarios. El que a mí me parece más perfecto y exacto, que encaja en todo el mensaje, es tal vez una de las explicaciones que da Rabbenu Yonah, otro también de los comentaristas importantes, que aunque igual no es totalmente literal, porque no encontré ninguna explicación que pueda explicarla literalmente, pero no siempre se refieren literal. Dan enseñanzas metafóricas y no se puede tomar todo lo que dicen literal. Pero, sin embargo, es creo que la explicación con más sentido en esta Mishnah, que dice lo siguiente. La primera, que dice Imen Torah en Derejeres, se refiere literal. Si no tienes valores, principios que te frenen y que te eduquen a ser una mejor persona, uno no tiene un auténtico derejeres, un auténtico principios y valores, no lo puedes tener si no tienes principios. Como lo expliqué, como lo vimos en la historia, que cuando se destrampan pierden todos los valores. Y la segunda, que dice lo contrario, no quiere decir que no lo puedes tener. Cuando dice Imen derejeres en Torah, si no tienes respeto y valores, no puedes tener Torah. Vemos mucha gente que tiene mucho conocimiento y no tiene esos respetos, esos valores. En la segunda se refiere no que no lo puedes tener, sino que no vale, que no pierde el valor la Torah que tienes si no tienes primero respeto y derejeres. Entonces, de esa manera ya no es una contradicción, ya no es huevo y gallina, sino son dos conceptos diferentes. En la primera dice, sin esto no puedes tener lo otro. En la segunda dice, aunque puedes tener lo otro, sin esto, sin embargo, pierde el valor. Y con esta visión voy a seguir explicando toda la Mishnah, que creo que es la más profunda y la más entendible del mensaje que nos da Rabbi Eliezer ben Azariah. Ok. Dice, después de decir invento el Anderejes, dice, men jochma en ira. Si no hay jochma, ¿qué es la jochma? Jochma es inteligencia. Pero en hebreo hay 3 niveles de inteligencia, que lo vamos a ver mencionados estos 3 inmediatamente aquí en la Mishnah. Hay lo que decimos, lo que llamamos como jochma, lo que llamamos como binah y lo que llamamos como da'at. Son 3 términos diferentes que muchas veces se pueden confundir, la gente puede tomar que es lo mismo, pero son diferentes niveles. De hecho, en el rezo todos los días, le pedimos a Dios, en la cuarta verajá de la midá, decimos, Atajonen la dandad. Y si le decimos, Dios, tú emanas de ti la inteligencia, la sabiduría. Umlamed enosh binah. Y le enseñas a la persona el entendimiento. Vejonenu meiteja, y le pedimos a él que nos dé de él, de su sabiduría, Jochma, binah, vadaat. Jochma, entendimiento y da'at. Y después terminamos diciendo, Baruch atah Hashem, bendito tu Dios, Jonen da'at. Sella diciendo, termina, que el que da da'at, como que hace más énfasis en el da'at. Vamos a entender qué son esos 3 términos diferentes que le estamos pidiendo todos los días a Dios que nos dé esas 3 cosas. ¿Por qué 3 cosas? Cuando uno dice inteligencia, pues inteligencia es algo general que abarca todo, pero aquí lo está separando en 3 conceptos diferentes. Okay. ¿Cuáles son esos 3 conceptos? La primera, jochma. Jochma es inteligencia para entender lo que a uno le enseñan, lo que uno observa. Quisiera entenderlo. Una cuenta matemática, uno le requiere jochma. Digo, me están diciendo el hecho, así en fact, así es. 2 más 2 son 4.
Bueno, uno tiene que entender el concepto o la tabla y la multiplicación y todo eso que es. Y eso se requiere cierta inteligencia para poder entenderlo. No todos entienden todos los conceptos. Hay conceptos profundos. Es decir, solamente captar y recibir la información del exterior que me están dando o que estoy observando, para eso se requiere Jochma. Pero solamente con inteligencia uno puede entender. Pero ese es el nivel inferior. Uno puede limitarse a eso y decir, sí, yo tengo la capacidad de entender. Pero no es suficiente. Ahí viene el segundo nivel, que se llama Binah. Binah es, ahora sí, yo tengo cierta información, pero tengo la capacidad de deducir. Con esa información construyo otra. Es decir, es 2 más 2 son 4, y aquí X, ¿no? Esto tiene un ejemplo en la geometría o cualquier otra ciencia. Si tengo esta información y aquí hay una situación similar, entonces puedo deducir, uniendo las dos cosas, va a salir una tercera cosa. Deduzco de una y llego a otra conclusión. Eso ya es un nivel superior, porque no es limitarse nada más a la información que recibí y entenderla, que esa también es un nivel. Es ir más allá. Según esa información, llego a otras conclusiones. Y por eso se llama, en el término en hebreo, se dice binah. Binah, también hay una palabra muy similar que es binyan. Binyan es construcción. Un edificio se dice un binyan, una construcción aquí. ¿Por qué? Porque se tuvo que unir varias cosas, el agua con el lodo, mezclar para hacer ladrillo, después y así ir formando, etc. Entonces uno construye y hace algo nuevo con las diferentes cosas. Existe la construcción física, como de un edificio, y existe la construcción intelectual. Es decir, analizo las cosas y construyo. Voy combinando esta información que tengo con esta. Aquí deduzco esto y construyo otra cosa y llego a algo nuevo y entiendo algo nuevo. ¿Ok? Por eso justamente esta capacidad de construir, de ver cada detalle, agregarlo y llegar a conclusiones, la mujer, dice, tiene una capacidad particular, incluso superior al hombre. Está escrito en la Torah, cuando Dios hizo a la mujer, dice, Va'iben Hashem Elohim et Aisha. Y dice, y construyó, y creó, utilizó el término diferente, ¿no? Como siempre dijo, Vayas o Vaitzer, creó, hizo, no, dijo construyó. Entonces, de aquí se aprende en el Talmud, dice, Binay Etera. ¿Por qué usa ese término de construir? Porque se le dio un entendimiento superior de deducir una cosa con la otra. Por eso la mujer a veces es muy detallista, se fija en cosas que a veces los hombres no nos damos cuenta, en un detallito, entonces eso lo va construyendo, lo va uniendo, va deduciendo. Observé este detalle aquí, y va haciendo un edificio. Que ese es el segundo nivel de capacidad de deducir. Entonces hay gente que tiene solamente Jochma, nada más inteligencia de entender, gente que llega al segundo nivel. Pero hay un nivel superior todavía a ese. ¿Ok? Ya deduje una cosa con la otra, ya construí. Pero de todo eso tengo que llegar a un entendimiento más profundo. Después de la información que recibo, después de deducir y construir algo, ahorita llego a un entendimiento profundo. Ahora sí puedo entender por qué esto es así. Y un ejemplo, en la Torah dice, tenemos que llegar con el nivel superior de entendimiento. La dad, saber y entender que Dios es Dios. Pero para eso tenemos que ir construyendo. Primero uno ve la información de su alrededor, ve la creación, deduce, a ver, esto no se puede haber hecho solo, para si tengo este conocimiento tan profundo de toda la información que tengo, y de esto deduzco, así como lo dije el otro día, como un edificio tiene que haber un ingeniero y todo, pues aquí llego a una conclusión que entonces Dios tiene que ser creador, y llegar al entendimiento. Dad
es el nivel superior que uno llega ya con toda la información que tiene a conclusiones y a entendimiento profundo de las cosas. Por eso le pedimos a Dios en el rezo, en ese orden, Jochma, Binah, Badat. Dice Jochma, construcción y entendimiento, y al final terminamos diciendo Jonen Adat, que Dios nos da la inteligencia porque eso es lo que más aspiramos, llegar a ese nivel. Por eso de las tres se escogió el Dat. Ok. Ahora, vamos a comenzar. Aquí el Rabbi Elazar ben Azariah empieza con lo primero. Dice, Imen Jochma en Ira. Si no hay una inteligencia elemental de entender las cosas, no puede haber ese, ya lo expliqué en otra ocasión, que temor, cuando hablamos aquí no quise temor de miedo que me van a hacer daño, sino ese respeto, esa reverencia, ese reconocimiento a Dios, reconocimiento a la importancia de los preceptos, a la importancia de las buenas acciones, porque si no estoy consciente y no recibo esa información, no puedo llegar a respetar o a tener un reconocimiento a Dios y a los preceptos. De alguna manera, uno dice, de alguna manera podría parecer esa persona que no está consciente más aligerada. Un ejemplo, le voy a decir. Alguien está en una terraza de un edificio muy alto, no tiene barandal, y está caminando al borde de la terraza donde se puede caer, al borde del edificio, puede caerse 15 pisos abajo. Un vecino de enfrente lo está viendo preocupadísimo, con una tensión, imagínense, observo, uy, se va a caer. Y esta persona, digamos que es un poquito atrasado mental, no está consciente del peligro. Él está caminando relajado, camina ahí por el borde, como que ve el paisaje, ve hacia abajo. Por ese atraso, él no está preocupado y no tiene ningún temor a eso, a lo que le puede pasar, pero no porque no tenga que tener, por la falta de conciencia. El que lo está viendo, que es más inteligente y que entiende el peligro, entonces se está preocupando. Por eso dice aquí, Imen Jochma, si no hay esa inteligencia para entender los mensajes que nos da la vida, el mundo, la creación, de lo que nos estamos viendo, qué sentido tiene, entonces uno no se preocupa por nada, no se preocupa por superarse, no hay temor a nada, que será a lo elevado, a que voy a tener que rendir cuentas ante Dios. Y uno dice, ay, pero mira, esa persona vive aligerada, mira, me da envidia de él, él no está ligero como si nada. Pero acuérdense que, como dije, puede ser porque está al borde de un precipicio y no está consciente, por eso está tan ligero. Eso no quiere decir que esté correcto. Es mejor preocuparse y cuidarse. Okay. Por eso dice, Men Jochma en Ira. Siguiendo la explicación, la línea que puse al principio, que la primera es, sin esto no puede haber lo otro, pero la segunda es, sí puede haber, pero no tiene valor. Aquí dice lo mismo. Y Men Ira, si uno no tiene un sentido, un respeto a Dios, una conciencia, en Jochma no hay inteligencia. No quiere decir que no haya. Vemos gente, genios, que estudian, científicos y demás, y no tienen ni reverencia a Dios, ninguna conciencia, son ateos. Seguro que existe, no podemos negar eso. Pero lo que dice aquí el segundo concepto, en Jochma, que dice, no tiene valor. Estás toda tu vida investigando y descubriendo y haciendo muchas cosas, pero al final, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué te queda de tu vida? Lo más importante no lo tienes. ¿Para qué toda esa inteligencia? Si estás pasando tu vida, llegaste al mundo y al final te vas sin nada en la mano, entonces ¿para qué viviste? Entonces aquí lo que dice la segunda, irá en Jochma, que no quiere decir que no haya, sino que no pierde el valor esa inteligencia. Ok, ahora sí, sigue. Perdón, un segundito. Creo que tiene otro texto aquí.
Un segundo, Hay dos. Voy a ver. Perdón. Sí. Ok. Es que hay dos versiones, el orden de lo que sigue. Dijimos Jochma, ahorita el siguiente nivel es Binah. Binah. Es el entendimiento, como dijimos, la deducción. Dice, Imen Binah, si uno no tiene esa capacidad de construir con su inteligencia una cosa con otra, no puede llegar al tercer nivel, que como dijimos que es Da'at, que Da'at es la conclusión, el entendimiento profundo. Porque es un requisito, dijimos está en ese orden, Jochma, Binah, Da'at. Primero Jochma, después la deducción y después llegar al tercer nivel. Entonces si no tiene el segundo nivel, no puede llegar al tercero, que eso le va a ayudar para entender a Dios, para entender más cosas más profundas de la Torah. Pero dice, Imen Da'at en Binah. Y si no llegó a ese entendimiento profundo, en Binah no tiene la deducción. No quiere decir que no la tenga, como dijimos. Puede llegar a tener Binah y no llegar al tercero. Sin embargo, no tiene sentido. Si no va a llegar a una conclusión, deduce, pero al final no saca conclusiones, entonces ¿para qué tiene? No vale esa Binah. Esa capacidad de construir y deducir ya pierde el valor. Como lo dijimos antes, que dijimos, Imen derejeres en Torah. Si no hay respeto, no es que no tenga Torah, va a tener, pero no vale esa Torah, ya pierde el valor. Lo mismo, Imen irá en Jochma. Si no tiene un sentido en la vida, la inteligencia, ¿para qué vale? Aquí también lo dice, Imen Binah en Da'at. Perdón, Imen Da'at en Binah. Si no llega uno a esa conclusión, tiene Binah, pero no le sirve. ¿Para qué está construyendo si no llega a las conclusiones? Okay. Está un poquito filosófico esto y profundo, espero que se entienda, pero tiene mucho mensaje y mucho sentido. Okay. Yo creo que cuando dijo Imen Torah en Derejeres, Imen Derejeres es Torah, también que si no hay respeto no vale la Torah, yo creo que coincide este Ham, Rabbi Elazar ben Azariah, que él fue el que dijo el famoso dicho que todos lo oímos antes de Kippur, siempre oímos esos mensajes de los Jamim, lo estudiamos, que dice, Averoche ben Adam la Makom en Yom Kippurim Mechaper. Los pecados del hombre a Dios, el día de Kippur, si uno pide perdón, lo expía y se le perdonan. Pero Averoche ben Adam la Javeró, los pecados que pecó uno hacia el prójimo, ahí, aunque le pida perdón a Dios, el día de Kippur no expía hasta que le pida perdón a su compañero y los corrija. Él fue el autor de ese famoso dicho, ese fue Rabbi Elazar ben Azariah. Yo creo que por eso le queda a él decir también, Imen derejeres en Torah. Si no hay derejeres, respeto con los demás, entonces no puede haber Torah. No tiene valor esa Torah, por eso fue el mismo que dice que en Kippur no tiene valor, aunque le pidas perdón a Dios y que te suprese espiritualmente del hombre a Dios, pierde el valor si no corriges del hombre al prójimo. Como que le queda a este gran jajam, coincide con sus enseñanzas. Okay. Termina diciendo en esta primera parte, Imen Kemah en Torah, Imen Torah en Kemah. Dice, si no hay harina, lo dijo en un término, se refiere al sustento. Le dice harina porque como que harina es algo que uno le sirve por más tiempo. Si diría pan, es una forma de decir, pero pan es algo muy limitado para el momento. Y harina
es algo que es más se compara al sustento, ¿no? Que uno tiene, puede hacer cada momento de la harina, puede hacer pan y tiene para alimentarse, tiene para el sustento. Entonces aquí dice lo siguiente, Imen kemach en Torah. Si uno no tiene un sustento para vivir, no trabaja y no tiene de dónde obtener sus necesidades para vivir, entonces no puede tener Torah. Si no puede estudiar Torah, uno se dedica a estudiar, pero va a llegar un momento que o se va a morir de hambre, no va a poder mantener a su familia y se va a perder todo eso, va a tener que dejarlo. Entonces, esto coincide con algo que ya habíamos estudiado anteriormente, que dijimos que Yafat al Mutorén de Jerez, dijimos que es bueno el estudio de la Torah con Derech Jerez, ahí se refiere a la forma normal de conducirse el ser humano, que es trabajar, cuidar la salud, ya lo explicamos anteriormente. Entonces aquí dice también, si uno no lo hace así, dice, no puede haber Torah, con ciertas excepciones en la historia, que son absolutamente excepciones, como ya le habíamos mencionado de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, que Dios le hizo un milagro, él se encerró en una cueva y aunque no tenía quemas, no tenía harina, que no tenía trabajo para el sustento, ahí vivió milagrosamente, que Dios hizo crecer un árbol de algarrobo, una fuente de agua, pero eso son excepciones únicas en la historia y normal, uno no puede esperar eso de Dios, me refiero, no, desde la creación, Dios le dijo al primer hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan, y uno tiene que saber, tiene que dedicar a las dos cosas, buscar tener el sustento, obtener obviamente de la forma correcta, según con la ética, con los principios requeridos, de las leyes, respetando sin engañar, sin robar, de la forma como la misma Torah lo indica, uno tiene obligación de trabajar y de tener el sustento, porque si no hay quemas, si no hay dinero, no hay sustento, no puede mantenerse la Torah, no puede lograr uno vivir, como dije, ya no cae la maná hoy en día como les cayó en los 40 años, hoy tenemos que cumplir nuestra obligación. Pero después de tener eso, obviamente, tenemos que dedicarnos también al estudio de la Torah y a la parte espiritual. Pero, obviamente que es un requisito. Y sigue diciendo, Imen Torah en Kemach. Yo creo que esa es una de las pruebas más contundentes de la explicación que acabo de dar, que la única manera de entender esta Mishnah es como acabo de explicar, porque después dice, si no hay Torah, en Kemach, no hay harina, que dice, no hay sustento. Y hay quien trata de explicarlo, de decir, de que si no Dios no le va a mandar sustento, cosas así. Pero la verdad es que no podemos entenderlo de esa manera, porque vemos en el mundo cuánta gente archimillonaria. Yo creo que no sé, Steve Jobs, bueno, o todos los más ricos del mundo, no creo que hayan tenido Torah, pero que hayan estudiado Torah. Y sin embargo, ¿qué significa entonces? No hay quemas, no hay harina, no hay sustento, aunque si no hay Torah. Seguro que hay muchísima gente que aunque no tenga Torah, pueden tener muchísimo dinero y mucho sustento. La respuesta es como lo estuvimos explicando. Aquí no se refiere que no puede haber, sino que pierde el valor. Porque, ok, tienes muchísimo dinero y muy exitoso en los negocios, pero al final, ¿para qué? Ok, tienes dinero, tienes confort, seguro que todos queremos tener confort y tener medios, nadie está peleado con el dinero ni con las facilidades, ¿no?, que nos da el dinero, seguro que sí, pero no nos olvidemos que eso es un medio, y al final, ¿qué? ¿Para qué quieres tener dinero? ¿Cómo para qué tener dinero? Para comer bien, para tener confort. Pero ¿para qué quieres comer bien y tienes confort? Para vivir bien. ¿Y para qué quieres vivir bien? Ahí sí uno se queda pensando. A ver, ¿para qué quiero vivir bien? Pues ¿cómo para qué? Para continuar viviendo. ¿Para hacer qué? Pues para seguir trabajando y produciendo más. Pero acuérdate que eso de producir más es el medio, no es el objetivo. Que si estás produciendo para poder vivir bien, pero vives para un sentido. Y eso es lo que dice aquí.
Y mentora, si uno tiene unos valores, no tiene un sentido en la vida, ¿en qué más? No que no hay, seguro que hay dinero, pero no tiene valor. ¿Para qué lo estás haciendo? Al final, ¿qué te vas a llevar? Ese dinero no te lo llevas, lo consumiste y se acabó. ¿Y para qué sentido tuvo toda la vida? Que tuviste muchísimo dinero y al final, ¿cuál fue el objetivo? Entonces, justamente esto nos demuestra que la explicación es la única, la más entendible, es la que estamos diciendo, porque me cuesta mucho, vi otros comentarios, como dije, tratar de entender racionalmente este mensaje tan interesante y tan importante que nos da Rabbi Elazar ben Azaria. Por eso escojo la explicación de Rabbeinu Yonah, de este gran sabio, que es la que más le da sentido y entendimiento a esta Mishnah. Y además, hay una explicación que dice también Imen Torah en Derejeres. Derejeres en algunos lugares se entiende como lo que estamos acostumbrados, como ya lo expliqué, como respeto, modales, ética, pero hay quien lo explica también. En otros lugares se traduce Derejeres, el camino de la tierra, que es el trabajo. Entonces hay quien lo quiere interpretar aquí, que se refiere Derejeres al sustento también y al trabajar y demás. Pero creo que no podría darse esa explicación, porque si sería que aquí, que al principio habla de herejes del sustento, entonces estaría repitiendo al final, cuando dice men quema, aquí es obvio que habla del sustento, habla de la harina, entonces va a repetir 2 veces lo mismo, no puede ser. Y también dice en Torah y men Torah en quema, habla de esos 2 conceptos, entonces por eso se entiende que al principio habla de respeto y después y al final habla del sustento. Ok. Esa es la primera parte de la Mishnah. Sigue en la misma Mishnah. Dice, Huaya Omer. Él mismo solía decir, que es el mismo Rabbi Elazar ben Azaria, como dijimos, también destacaba otra enseñanza. Y esto es algo muy, muy interesante, muy poético, que dice así, Kol shechochmato merubá mi ma'asav, toda aquella persona que su conocimiento, su inteligencia, su sabiduría es más que sus acciones. No sé si alguno de ustedes, los que estuvieron siguiendo todo el estudio que estuvimos, todas las Mishnayot de Pirkei Avot, se tienen que acordar que ya estudiamos algo muy parecido con los mismos términos. Lo estudiamos en la Mishnah octava, o novena, perdón, del tercer capítulo, y que lo dijo Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa ya había dicho, Kol sheirat hetmo, perdón, Kol shema'asav merubim me chochmato mitkayemet, וככל שאין מעשיו וכל שחוכמתו מרובים מעשיו אין חוכמתו מתקיימת. Él dijo algo casi idéntico a lo que está diciendo este Ham. Él había dicho, todo el que su inteligencia es mayor que sus acciones, entonces sus acciones, su inteligencia no se mantiene. Y todo el que sus acciones es más que su inteligencia o que su conocimiento se mantiene. Aparentemente está repitiendo aquí exactamente lo mismo. Así dice, pero lo dice de otra manera. Dice, aquella persona que su conocimiento es más que sus acciones, dice, lemaudome, ¿a qué se compara? Y dice, Leilan Shanafav Merubim Veshashamoatim, a un árbol que sus ramas, sus hojas, ramificación son muchas, pero sus raíces son muy pequeñas. Dice, Veruach ba veokarto veofachto al panam. Dice, en ese tipo de árbol llega un viento fuerte, un poquito más de lo normal, y el viento lo arranca y lo derrumba. La fuerza del viento lo puede arrancar, aunque sea un árbol grande, pero como no está bien arraigado, no tiene raíces, lo arranca. Así lo dice, y tiene sentido. Ahorita vamos a explicar por qué.
y cita una frase del profeta Irmiyá. Dice, Sheneemar, ve'aya ke'arar ba'araba, ve'lo yire ki abotov, ve'shachan haredim bamidbar, eres melechá, ve'lo teshev. Sigue diciendo sobre este árbol, el ejemplo, será como el árbol solitario en un desierto. Imagínense un único árbol en un desierto. Un desierto no es un lugar apropiado para los frutos. Dice que no disfruta de lo que es bueno, pues se encuentra en un paraje totalmente árido. El desierto está seco, entonces no puede tener buenos frutos, no tiene agua para nutrirse. Entonces está en una tierra desolada e inhóspita totalmente. Entonces así se compara a una persona que tiene más conocimientos, que son más que sus acciones. Que dice, ok, se esmera en el conocimiento, pero no en sus acciones. Sigue diciendo, antes de que lo expliquemos, voy a terminar de leer la Mishnah. Dice, Aval kol shema'asav merubim mechochmato. Pero de lo contrario, aquella persona que sus acciones son más que su inteligencia, como lo dijo antes Rabbi Hainá ben Dosa, dice, ¿a qué se compara? Dice, a un árbol cuyas ramas son escasas. La verdad ve un árbol, no lo ve muy tupido así de hojas y de ramas, pero sus raíces, ahí sí son sólidas y son abundantes. Tiene pocas ramas, pocas hojas, pero muchas raíces. Este árbol, aunque todos los huracanes del mundo soplaran sobre él, no podrían moverle de su sitio, porque está bien arraigado. Dice, más allá de la parte externa, para que poder quitar la parte externa, para que un viento lo pueda mover, es si no está bien arraigado al piso. Pero alguien que tiene raíces bien sólidas y bien arraigadas, ningún viento lo va a poder mover. Como está escrito, trae también una frase del mismo profeta de Irmiyá. Dice, será como un árbol plantado junto a las aguas, que dice, bueno, voy a leer en hebreo primero. Dice, Shenemar vaya que es shatul al maim, ve al yuval yeshalach sherashav, ve lo iré que abohom, vaya leu ra'anan, ubishnat batzoret lo idad, ve lo yamish me'asot pri. Así dice en el profeta Irmiyá, y voy a traducirlo al español. Dice, será como un árbol plantado junto a las aguas. Ahora sí tiene de dónde nutrirse. Que extiende sus raíces hasta el manantial. Que dice, las aguas constantemente se nutren del manantial. Que dice, perdón, las raíces se nutren del manantial. Entonces, velo iré que abohom, no temerá, no le afectará el calor, porque igual constantemente se está nutriendo del agua. Y en la época de sequía, no tendrá que preocuparse ni dejará de dar frutos, porque igual tiene un manantial que todo el tiempo se nutre y va a seguir creciendo y va a seguir floreciendo. Entonces tiene doble ganancia, una, que está bien arraigado, que ningún viento lo puede mover, y dos, que tiene de dónde nutrirse, tiene aguas todo el tiempo el manantial y que siempre va a tener buenos frutos. Esa es la comparación que está haciendo Rabbi Elazar a la persona que sus acciones son más que su conocimiento y de lo contrario a los que el conocimiento son más que sus acciones. Como acabo de preguntar, entonces aparentemente está repitiendo lo mismo que dijo Rabbi Hainá ben Dosa en la Mishnah 9. Una de las respuestas que hacen, algunos comentaristas dicen, es cierto, está repitiendo lo mismo, pero lo trajo para ilustrarlo más con un ejemplo, para darle más sentido, ¿no? Se extendió un poquito más trayendo esta comparación y que lo hace más bonito el entendimiento y lo ilustra más. Ok, es una respuesta aceptable, pero se podría tal vez entender de diferentes maneras. En aquella ocasión había explicado qué significa aquella persona, hicimos la pregunta, ¿cómo uno puede tener sus acciones más que el conocimiento? Si no tiene conocimiento, no puede llevar a cabo las acciones.
Entonces tiene que tener por lo menos igual, no puede ser más. Y dice, de lo que vaya haciendo tiene que tener conocimiento. Entonces ahí había explicado que ahí se refiere tal vez a que uno se dedica solamente al estudio, le importa más el estudio que las acciones. Quiere decir que es algo común que sucede. Como dije el ejemplo, si está estudiando y se le presenta una mitzvah, una buena acción, que no lo va a poder hacer después, si no estoy ocupado, estoy estudiando, entonces al final, ¿con qué objetivo? Estás estudiando para cumplir los preceptos de la Torah, para conocerlos, entenderlos y cumplir. Entonces por eso dice merubá, que son más. No que no sabe, no estudió lo que tiene que hacer, ya sabe cómo se tiene que hacer la acción. Eso es a fuerzas, o si no, no lo podría hacer. Sino, ahí ya lo expliqué, que ahí se refiere a que se dedica más al estudio, más que a llevarlo a cabo lo que estudia. ¿Okay? Yo creo que aquí se puede entender de otra manera, aquí se puede referir a otra cosa. No está hablando de hacer más acciones de conocimiento, no, sino que está hablando similar a lo que habló antes, Jochma. Habló de inteligencia, de da'at, binah, de entendimiento. Una persona que se dedica a querer entender todo. Está muy correcto. Es muy importante entender más lo que uno está haciendo. Pero hay una gran diferencia de qué manera se enfoca eso. Si está condicionado y dice, bueno, si yo lo entiendo, si a mí se me hace lógico, entonces le doy sentido, lo acepto y lo hago. Si a mí no me parece, entonces lo rechazo. Y se dedica más a la investigación que a la acción, que está demostrando que no está confiando en Dios. Obviamente que cuando, es muy conocido lo que el pueblo de Israel cuando recibieron la Torah dijeron Naaseh benishma, lo dijeron muy inteligentemente, Naaseh, aceptamos lo que Dios nos dice, lo vamos a llevar a cabo, benishma, y vamos a entenderlo. Y también ahí está la pregunta, sin entenderlo no puedes hacerlo. No se refiere a eso. Seguro que tenemos que entender qué tenemos que hacer, pero entender el motivo filosófico y analizar y filosofiar, investigar, eso no está condicionado para que lo hagamos. Primero lo hacemos, aunque entendemos cómo hacerlo y con eso es suficiente, pero el entendimiento después trato de entenderlo para darle un sabor, para darle un sentido a lo que estoy haciendo. Pero aquel que se confunde y dice, es como pensar yo sé más que Dios, que dice, si yo no lo entiendo, quiere decir que no tiene lógica, ahí es donde estamos equivocados. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a la profundidad de Dios. Que dice, no puedes decir que si no, Dios te está diciendo, haz esto, tiene un sentido, esto nutre tu alma. Yo no sé cómo funciona, cómo nutre el alma. Trato de buscar y no lo encontré. Igual lo tienes que hacer, igual va a nutrir tu alma. Qué bueno si encontraste el sentido, pero no está condicionado, porque si no, se compararía al famoso ejemplo de aquella persona que va con un doctor, le receta, no sé, antibióticos porque tiene una infección avanzada y le pregunta al doctor, ¿cómo funciona este antibiótico? A ver, explícame. Yo tengo una bacteria, digamos, y la tengo en el estómago. ¿Cómo el antibiótico va a adivinar y va a saber dónde está y cómo lo va a combatir? Y al margen, hago un paréntesis, yo personalmente soy de las personas que cuestiono muchísimo y soy muy escéptico y siempre quiero entender el por qué y cómo funciona. ¿Ok? Y tengo derecho, que dice, soy un paciente difícil porque voy a hacer 1000 preguntas al doctor. Y eso está correcto. Pero sin embargo, si el doctor me da una explicación o le dio a ese paciente y él no lo entendió y dice, como no entendí cómo funciona, entonces no tomo el antibiótico. Ahí yo creo que, primero que Dios no lo quiera, se va a agravar su enfermedad, se puede morir, aunque entienda o no, lo va a curar el antibiótico. Y segundo, yo creo que ahí él, en vez de darle el antibiótico, el doctor lo va a mandar con un psiquiatra. Yo creo que todos entendemos eso, ¿no? Porque no depende que por algo confío en el doctor, que él estudió tantos años medicina y él sabe cómo funciona y por qué esta medicina es buena. Obviamente, un doctor confiable, ¿no? No un matasanos.
tengo que escoger el doctor, si le tengo confianza, después de eso no puedo cuestionar. Puedo preguntar, y yo lo hago siempre, pero no lo acondiciono. No es si lo entendí, qué bueno, voy a estar más tranquilo y más satisfecho. Y si no lo entendí, igual voy a tomar el antibiótico. Pero si eso lo hacemos con un doctor que es un ser humano, que nada más estudió el cuerpo humano, y por eso sabemos que él sabe más que yo, y que no depende que yo lo entienda para que lo tenga que hacer, con más razón de Dios, que él no estudió el cuerpo humano, él es el creador del cuerpo humano. Y no depende que yo lo entienda. Trato de entenderlo, Dios me dio la inteligencia para estudiar y entender, pero si lo entendí, qué bueno. Si no lo entendí, igual lo tengo que hacer, igual me va a beneficiar. Por eso, cuando nosotros decimos en hebreo el motivo de las mitzvot, no decimos sibat a mitzvot, que es el motivo, decimos ta'ameh a mitzvot. Ta'ameh quiere decir el sabor. Cuando entiendo algo es para darle sabor. No es que entendí lo profundo, porque no puedo medirme con la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que estar conscientes. Ahora, ¿por qué creo que esta explicación es la que se refiere aquí? Que dice, aquella persona que su inteligencia es más que sus acciones, quiere decir que primero está su inteligencia, primero está lo que entiende más que las acciones, se compara a este árbol porque esta frase que trae de Irmiyá, de los profetas, comienza con otro término. Y aquí estaría sacada de contexto. Empieza diciendo, pobre la persona que confía en el ser humano, que dice de que no tiene... que solamente tiene confianza en el ser humano, minashem yasur libo, y de Dios aparta su corazón. Y después sigue diciendo, y se compara a un árbol. Entonces, si está hablando simplemente de una persona que son más acciones que su inteligencia o sabiduría, ¿qué tiene que ver eso con en el que confía en un ser humano? Y después dice lo contrario, dichosa la persona, Ashea Geber, Baruja Geber, bendita la persona que confía en Dios, será Dios su sustento, su fe. Y después dice, es como un árbol que tiene raíces extensas y se nutre del agua. Entonces, ¿qué tiene que ver la primera parte? Si estaríamos hablando nada más de una persona que hace más acciones que conocimiento, más conocimiento de acciones, ¿qué tiene que ver confiar en una persona o confiar en Dios? ¿Eso qué tiene que ver? Según la explicación que les acabo de decir, ahí sí se entiende. Aquella persona que confía en el ser humano, que confía en la ciencia, que se dio solamente en la lógica humana y no confía en Dios, entonces va a ser su conocimiento, su razonamiento, más que sus acciones. Pues nada más lo que entiendo, entonces sería como un árbol que tiene muchas plantas, muchas ramas y demás, y pocas raíces, porque no es sólido su conocimiento, no está basándose en Dios. ¿Y qué sucede? Cuando va a venir un viento, esas ramas y esos conocimientos, tanto filosofiar, va a ayudar a que se caiga más rápido, porque al tener más peso arriba y poco abajo, cualquier viento lo puede derribar. Entonces, no nada más que no lo protegió esas ramas, sino fue la razón por la cual se derribó más rápido. Tanto conocimiento sin confiar en Dios, eso va a hacer que reniegue, que se caiga todo su árbol y sus frutos, sus acciones. Y aquella persona que sustenta, primero, por eso dice, yo sé que Dios sabe más que yo, y que entienda o no entienda, igual tiene sentido, igual lo tengo que hacer. Entonces ahí sí nada puede, aunque una cosa entienda o no la entienda, igual no me va a mover, ningún viento me va a mover de mis convicciones y voy a comportar correctamente. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo, yo soy el primero que tengo esa idea, de que es muy importante darle sentido a lo que uno hace y entenderlo. Eso es absoluto, y no estoy de acuerdo con quien lo hace más superficialmente, porque así me dijeron, porque así está escrito, así tengo que hacer, pero ¿cuál es la esencia? Que dice, darle un sentido, es como un rezo, ¿no? Sin el entendimiento o cualquier otra mitzvah, un poco el tefilim, y simplemente mecánicamente, como ya lo dije en otra ocasión, o cualquier otra mitzvah, entonces le estás pidiendo lo más importante, profundiza, darle sentido, eso seguro que hay que hacerlo, pero no acondicionándolo. Que dice, no decir, como yo no lo entendí, que dice que no tiene ningún sentido, porque ahí
estaríamos comparando, entraríamos en lo ridículo, comparándonos a la persona que va con el doctor y le dice, como no lo entendí, no tomo el antibiótico, que eso todos entendemos que no podemos actuar de esa manera. Yo creo que con eso podemos entender profundamente el mensaje tan real que nos da este gran sabio Rabbi Yohanan ben Zakkai. Con esto concluimos, nos vemos mañana a las 8 en punto y mañana estudiamos la última Mishnah del tercer capítulo. Vamos a cerrar este capítulo. Voy a dedicar, como lo estuvimos haciendo, también mencioné que falleció esta semana Nisim Israel Abud Ben Sarar y de toda la lista, y les vuelvo a repetir, cuando me detenga piensen en el nombre del familiar que quieran dedicar este estudio, que eso tiene mucho mérito. אשרי שאתון את אותו חפץ מאוד טוב, שמי שמן טוב יום ימים ועד מלאכוני חוני ושבעה עליונה, תחת כנפה שכנם מעל קודש שמונתים שם תאמנת וחיסה לשבע נפש שמה טוב. רוח השם תניחם בגן העדן, להתפטרו מן המדין כל יתאמן שם ועולם מלך 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 וחוסכם עליהם, וילווה עליהם השלום והמשכבם וישלום דכתיב, יבוא שלום וינוח משכבותם ולך נכוחו, הם וכל בני ישראל שוכם עמם בחלכם והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן, וזה הלימוד לעילוי נשמתם, נפשם בטוב ילינו, וזרעם ישוערס, que este estudio sea para elevar sus almas, que ellos estén con Dios y su descendencia, que tengan larga vida y salud. Amén. Nos vemos mañana a las 8. Hasta mañana.